¿Qué pasó con los delanteros? No, son cosas muy difíciles de explicar porque los delanteros son de rachas. Los delanteros ¿Son los mismos que venían del campeonato claro, local? exacto, porque no podemos decir que sean malos jugadores, porque hace 6 meses la metían, porque hace 6 meses tenían un gran goleador, porque desequilibraban y ganaban los partidos con una buena solidez. Ahora simplemente esos mismos jugadores están pasando por una mala racha y lamentablemente esa contundencia, ese arco abierto que tenían, no lo tienen en este momento y por eso los resultados no se dan para el poderoso de la montaña. Habló Andrés Mosquera, defensa del conjunto poderoso, sobre lo que fue este 0-0, que mantiene, eso sí, la serie abierta, porque Cerro Porteño sí igualó ayer de visitante, pero también tendrá que ir a ganar y a buscar la clasificación en el próximo partido, como le tocará ir al Deportivo Independiente Medellín. Creo que en lo personal tuve un gran partido. El aporte individual fue importante en la parte de atrás para nuevamente volver al cero, que es lo que nos ha mantenido hoy con la posibilidad de poder pasar a semifinal. Sabemos de la gran responsabilidad que tenemos y que somos muy fuertes de visitante a la hora de salir de nuestra casa. Siempre marcamos gol y hoy era importante sacar el arco en cero. Estábamos enfrentando un equipo copero y más que eso era la obligación y el deber de nosotros de proponer, y cuando se propone quizás se dejan espacios, se toman riesgos, pero lo importante fue que en la parte de atrás hizo un gran trabajo y se sacó el arco en cero. Bueno, hoy continuará la fase de Copa Sudamericana en los cuartos de final para los equipos colombianos. Tendremos después de las 6:45 al Junior frente al Chapecoense. El Junior que también viene de capa caída, una situación compleja en el campeonato. Tiene 15 puntos, 2 partidos pendientes, nada claro en torno a la clasificación a la siguiente fase, clasificación para la Copa Águila, pero eso no es el principal objetivo del Junior. El Junior tiene que ser protagonista en Liga, tiene que ser protagonista en la Copa Sudamericana y hoy tendrá por lo menos la opción de sacudirse, ¿no? De sacudirse el Junior de Barranquilla en territorio brasileño. Vladimir Hernández, delantero del Junior. Bueno, quizás vimos el partido pasado donde pasaron por penaltis, tienen un gran equipo, un equipo que juega bien, que cierra bien sus líneas. Los equipos brasileños se caracterizan por eso, que siempre quieren jugar buen fútbol, que siempre quieren meter un buen ritmo de partido. Yo creo que no es la excepción con este equipo. Lo poco que alcancé a ver en el partido pasado, un equipo que es muy rápido por las bandas, que trata de jugar con sus laterales y sus volantes externos, entonces nosotros tenemos que estar muy concentrados. Y el otro duelo de Copa Sudamericana está con el cuadro Atlético Nacional. De visitante jugará frente al Coritiba, también de Brasil. Nacional podría convertirse en el primer equipo colombiano campeón en una temporada de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Va bien encaminado el equipo verde, pero hoy tiene una prueba de fuego frente a un rival complejo y más en condición de visitante. El técnico Reinaldo Rueda. Creo que es un equipo sólido, un equipo maduro, un equipo que ha venido a través de los años consolidándose. Ahora perdimos hombres importantes después de la Copa Libertadores y están unos nuevos jugadores adaptándose a la dinámica, a la metodología de entrenamiento de Atlético Nacional, pero con una muy buena respuesta. Hoy entonces, después de las 6:45 de la tarde, fútbol, mucho fútbol de la Copa Sudamericana con el protagonismo del Junior en el Metropolitano y de Atlético Nacional en territorio brasileño. 8 de la mañana, 28 minutos en la FM.
8:30 y llegó el debate a la FM, porque la FM debate. Hoy, Yamit, Azuri, un tema muy interesante. Las dos firmas que están detrás de Navelena, el consorcio para la navegación del río Magdalena. No, señor. No, señor. Tampoco vamos a hablar del conejo. ¿Las palomitas de maíz de esta noche? No, tampoco. Ni vamos a hablar de ningún festival, tampoco. ¿No? Musical. ¿La muerte de los niños guayú en La Guajira? No, señor. Vamos a hablar de un señor de apellido Assange, que está... ¿Cuánto lleva en la embajada? ¿4 años? ¿Ya lleva 4 años? 2012. 4 años. Vamos a ampliar el foco a temas que no son específicamente del patio, sino del mundo. Del mundo. Hoy vamos con debate internacional. Y para eso, 2 invitados de lujo. Si yo le digo a usted, Rodrigo Pombo, ¿usted en qué piensa, Yamit? En un destacado columnista, articulista, escritor de varios libros, profesor universitario, en fin, y uno de los hombres de las juventudes conservadoras. Juventudes conservadoras. Pues qué placer saludarlo. Qué gusto que esté acá. Muchísimas gracias y me doy la bienvenida con una enorme risa por aquello de las juventudes. Conservadoras, sí, pero juventudes yo no sé. Juventudes y le gusta la buena música además. Le gusta sí. La buena música. Sí, le gusta la buena música y hace buenas fiestas. Y también saludamos al internacionalista, profesor académico de universidades y uno de los hombres que también apreciamos mucho aquí en la mesa de la FM, Miguel Benito. Qué placer que esté acá. Muchas gracias. Juventudes por el pelo, ¿no? También. Bueno, miren, antes de que entremos en el tema por el cual están ustedes citados esta mañana y amablemente han concurrido a la mesa. Por el Medellín. No, dejemos a Yamit tranquilo. Rodrigo, ¿viene conejo o no viene conejo? Yo hasta ayer pensaba que no era muy, muy optimista y me había creído por entero las primeras declaraciones, el primer discurso que como jefe de Estado dio el presidente Santos. Hoy estoy muy triste y creo que existe una probabilidad enorme que se le haga conejo a más de 6.400.000 votantes, a la mayoría democrática, al pueblo colombiano, y me entristece mucho eso. Yo estoy muy preocupado y amanecí preocupado, tengo que reconocerlo. ¿Habrá conejo, Miguel? Bueno, ¿hasta qué punto es conejo? ¿Cuántos recursos interpusieron antes sobre la pregunta? No sé qué. Varios. Y de hecho algunos, casualmente, los que ganaron los retiraron al día siguiente. Sí, varios. Con lo cual la pregunta era válida al día siguiente porque habían ganado, pero el día anterior no porque creían que no perdían. Varios. Bueno, quería preguntarles eso como para salir de la duda. Para que vayamos haciendo amigos y eso. Me lleva toda la mañana mirándome con una carita de... Te lo dije que me tiene preocupado. Ahora sí entremos en materia. Julian Assange. ¿Qué sucede con el señor Julian Assange? Wikileaks ha venido soltando gota a gota, como usualmente lo hacen, unas revelaciones. Las revelaciones dicen lo siguiente. Dicen que de alguna forma, por presión del gobierno estadounidense en cabeza del secretario de Estado John Kerry, se ha manifestado o le han limitado su acceso a Internet por estar revelando información confidencial, clasificada, que podría afectar a Hillary Clinton en pleno proceso de la campaña electoral en los Estados Unidos. Inmediatamente el gobierno de Ecuador ha emitido un comunicado diciendo, mire, nosotros somos muy respetuosos de las libertades, de los derechos humanos, pero no tenemos injerencia en asuntos extranjeros. Y también el gobierno de los Estados Unidos, a través de un comunicado de la Secretaría de Estado, ha negado cualquier participación o presión por parte del secretario Kerry al presidente Correa o al gobierno de Ecuador para que le frenara o le suspendiera el Internet al señor Julian Assange. ¿Aquí hay complot o no hay complot? Miguel Benito. Hay complot en la medida en que hay unas filtraciones, efectivamente. Otra cosa es que podemos suponer que las ha hecho Assange. Assange aquí tiene toda la pinta de ser el intermediario, el que recibe la información que otras personas han podido conseguir. Y ahí sí creo que se podría mirar a quien ha estado en la sombra de todo esto y que ha sido mencionado varias veces, que es Rusia. ¿Se lo ve por ahí? Creo que sí, porque no creo que Assange desde ese despachito en la oficina de la Embajada de Ecuador en Londres tenga la capacidad de interceptar esas comunicaciones, por muy torpemente que las maneje Hillary Clinton con sus correos en Gmail, Hotmail y similares. ¿Y entonces a quién le está haciendo el favor?
Assange a sí mismo. Wikileaks sigue vivo, sigue existiendo porque sigue filtrando cosas, pero Rusia en ese sentido, si damos verosimilitud a esa idea, y parece ser que sí hay muchos bots, muchos activistas desde Rusia participando, está apoyando, está más alineado con Trump, no porque necesariamente les guste más Trump, sino porque si miramos a Putin, sí sabemos que Putin se va muy mal con Hillary Clinton. Pero además genera caos. Bueno, sí, genera confusión, genera ruido y le devuelve una pelota, que es que Hillary Clinton en el pasado se reunió con activistas prodemocráticos rusos, etcétera, etcétera, y eso pues a Putin no le hace mucha gracia. ¿Usted por dónde lo ve, Rodrigo? Sí, pues digamos que es que esa palabra es como tan maniquea que no sé si la podamos usar técnicamente, pero yo soy de la tesis doble. Una, evidentemente se le está poniendo el tate quieto para no hacerle eco ni servir de caja de resonancia a unos intereses muy contraamericanos que son los rusos, y creo mucho en esa tesis, pero también creo en la tesis de que el poder pues es para usarlo, y los gringos saben de eso hace mucho, y evidentemente la capacidad y los tentáculos de la Cancillería y de la Secretaría de Estado y demás, en cabeza en este caso del funcionario Kerry, pues sirven para eso, intervinieron, y yo creo que cuando se vieron acá el 26, acá en Bogotá digo, el 26 de septiembre de este año, pues también habían mensajes que mandarle al presidente Correa, y todo eso en aras a que no intervinieran. O sea, le dijeron no se meta ahí. Sí. Pero de verdad ustedes creen, conociendo la política exterior que ha tenido Ecuador en los últimos años, o sea, durante el gobierno del presidente Correa, ¿de verdad se van a dejar entregar un libreto de Estados Unidos? No, salvo que le sirva. Y yo creo que en este caso le sirve. Es que yo creo que, primero... Mi pregunta más temprano era, ¿y qué recibe a cambio? Sí, digamos, primero, las probabilidades de que, bueno, después del plebiscito todo puede pasar hasta en Estados Unidos, pero digamos, las probabilidades de que Hillary Clinton gane son mucho más altas de que pierda. Entonces, granjearse de alguna manera el cariño de los demócratas a través de Hillary Clinton suena inteligente. Segundo, recuerde que la situación económica de Ecuador no anda por el mejor momento, y sus proyectos centrales de desarrollo, que son los de infraestructura, particularmente los de infraestructura vial, dependen mucho de unas inversiones, y los ataques que dio el Correa 1 y el Correa 2, digamos versión 1 y versión 2, frente a Chevron y las inversiones norteamericanas fueron pavorosos a través de la Procuraduría del Ecuador. Y tres, bueno, y entonces quiero decir con eso que evidentemente habrá algunos intereses económicos de por medio. Y tres, pues tendría que jugársela el gobierno ecuatoriano con algunos favores y tender algunos puentes, y qué mejor que un puente que no les cuesta mucho, porque de alguna manera este señor está enclaustrado, como lo dice el profesor Miguel, allá en la embajada de Londres, sin mayor margen de maniobra. ¿Será que el señor está cansado ya en esa embajada? Y de pronto lo cansan. Es que el problema no es que él esté cansado, sino que los ecuatorianos estén cansados con él, que es peor. Y ya se le quitan el internet, a que se dedica y no puede ni bajar películas, o sea... Además, ¿cuánto cuesta el internet de un tipo que vive todo el día? No, pues, la luz, con esos volúmenes de y en libras. Y el internet. No, pero... no, y hay otra cuestión, también, redundando en lo que comentaba Rodrigo. Hace poco Correa tuvo que dar un viraje con el tema del Banco Monetario Internacional y el Fondo Monetario, o sea, porque precisamente reconoce ese cambio en la coyuntura, con lo cual, pues, mejor bajar el perfil, pasar de agache, y de momento que los golpes los lleve maduros, y a quien se los tiene que llevar por ese lado. O Evo. Miguel Benito, al margen del posible complot, hasta el momento Wikileaks, y todavía lo sigue defendiendo, el tema de la libertad de expresión, un asunto de no injerencia, sencillamente el derecho a que se conozcan las verdades. Pero en esta oportunidad, con esa campaña de expectativa, sale Julian Assange y dice, espere, mañana, importantísimas revelaciones ya con un marketing. ¿Será que aquí se rompe un poquitito esa línea de independencia de Wikileaks? Pero en realidad nunca ha sido tan así. Es decir, Wikileaks en sus primeras filtraciones, las que les dan a conocer, lo que hace es transmitirle a los medios, y los medios filtran, con lo cual luego ellos suben todo el material a su página web, pero al principio utilizan también a los medios, con lo cual también juegan ese juego de expectativas. Lo que pasa es que no ha estado en juego una campaña presidencial de Estados Unidos un mes antes de ese anuncio. No, pero todas las filtraciones que habían sacado eran jugosas, o sea, eran bastante jugosas, con lo cual... Y esta campaña lo que sí tiene es una particularidad, y es que es posiblemente la campaña más amarga, más agria que uno pueda recordar en los Estados Unidos, quizás, sí.
quizá desde Nixon y el Watergate, una cosa por el estilo. O sea, está siendo salvaje y siempre antes de los debates, siempre antes de las convenciones está pasando algo de esto. Antes de la convención demócrata se filtran los correos de Debbie Wasserman Schultz diciendo que ha girado un poco la convención a favor de Hillary contra su contendor en las primarias, Bernie Sanders. Justo antes del anterior debate le filtran los audios a Trump de su discusión con Billy Bush sobre las mujeres. Bueno, pues todo este tipo de cosas hablan de una campaña muy sucia en que todo el mundo tiene mucho que lanzar y se lo están tirando a la cara en cuanto pueden. Ahora, en este caso, ustedes lo han dicho, ha sido una campaña muy sucia. Esa campaña tan sucia pues ha sacado muchos trapos a relucir, que han afectado no solamente a los dos candidatos, sino que han afectado es la forma en cómo la opinión pública está percibiendo la misma clase política en los Estados Unidos. Que vengan a revelarse esas informaciones en este momento, pues no sería nada raro porque Wikileaks está acostumbrado a hacer eso, a revelar información y a filtrarla. Pero que venga presión de los Estados Unidos en un momento coyuntural y que la antesala haya sido Colombia, como lo están revelando ellos mismos, ¿a usted eso le parece curioso o no? Pues no, yo creo que, vuelvo y digo, para eso es el poder y para eso es el poder diplomático, que los Estados Unidos han manejado de manera asombrosa, fantástica, ideal hace 200 años, quizás algo más. Entonces, 26 de septiembre del 2016, Colombia, coyuntural, pues fue el momento en donde se encontraron. Segundo, que Kerry pide ese tipo de favores, las probabilidades son altísimas. Yo creo en esa hipótesis porque para eso es. Tercero, que evidentemente eso afecte o interfiera en la política norteamericana, pues por algo seguramente se pidió el favor, porque interfiere, no se sabe en qué magnitud, pero interfiere ciertamente. Y cuarto, no olvidemos que a diferencia de otros pueblos y otras latitudes, el votante norteamericano es mucho más creyente de las noticias, todas ellas que se divulgan, y sobre todo parte mucho de la buena fe, y todas esas privacidades y todas esas revelaciones que se hacen a través de Wikileaks le pega mucho al votante medio, porque repito, el gringo es ingenuo, el gringo medio, votante medio, tiende a creer mucho en eso y se ofende mucho sobre eso. ¿Qué es más grave de todo lo que se ha revelado en esa campaña? Y se lo quiero poner en palabras de Trump. Mire, se ha hablado de que el señor entonces tiene un lenguaje soez, vulgar contra las mujeres. Gravísimo. Se ha hablado que el señor Trump tiene además un grado alto de islamofobia, porque no quiere a los musulmanes, no quiere a los inmigrantes mexicanos tampoco, eso es anti-inmigrante. Pero es que lo que hizo o lo que han acusado a la señora Hillary Clinton del manejo de esos correos a través de su cuenta personal de la Secretaría de Estado, pues es un acto ilegal. Pero es que ahí es donde donde lo que acaba de decir Rodrigo me parece relevante. La pregunta es si el votante promedio norteamericano entiende que eso es una irregularidad. Pero sabe una cosa, mire. Que a veces robó plata, no. No pagó impuestos. ¿Mató a alguien? No. ¿Dejó de pagar impuestos? No. No, o sea, no estoy reduciendo la gravedad del legal del asunto, porque además es un asunto de Estado. Pregunto es si el grueso de los votantes entienden o consideran eso una irregularidad demasiado grave. Pues fíjese usted que lo que más ha resentido el pueblo norteamericano, el votante medio, más allá de la ilegalidad, es la mentira. Es que, vuelvo y repito, es una comunidad políticamente conformada a través de unos valores democráticos ya ancestrales. Y uno de esos es que el líder, en principio, no debe mentir, no puede mentir. Que mienten en la práctica, que son verdades a medias, lo que usted quiera, pero de todas maneras ellos salvaguardan mucho eso. Todo el mundo sabe que mienten, el problema es que se demuestre. El problema es que se demuestre por un lado, y el problema es que cale eso en la opinión, que no es lo mismo, ¿sí? Que dijo mentira o que no dijo mentira, ¿qué incidencia tiene? Incluso si es legal o ilegal, eso no les pega, pero a ellos les pega mucho la mentira. Hay delitos que son delitos federales que dan cárcel. A ver, el señor Donald Trump lo dijo en un debate, le dijo: señora Hillary Clinton, eso que usted hizo con sus correos, si lo hubiera hecho cualquier otro ciudadano, estaría preso. Es así de sencillo, estaría preso.
usted hizo un acto ilegal, un acto gravísimo, y a usted no le pasa absolutamente nada. Esas revelaciones contadas de esa forma tan pragmática, tan directa, usted puede estar de acuerdo con el señor Trump, gustarle o no. Lo que no puede desconocer es que lo que está diciendo es algo muy grave. Evadir impuestos, pues mucho. Esa es otra cosa que resiente mucho el electorado. Fiarse el fisco. Bueno. No, pero ahí también hay una cuestión respecto a que estas acusaciones en el fondo cambian un poco la percepción del votante. Los que eran anti-Hillary, Hillary venía con unos negativos muy fuertes desde su época de primera dama, incluso de antes, no han cambiado, simplemente consideran que eso ha pasado y Hillary siempre dirá, pero yo he sido investigado por las dos cámaras, hay un informe que dice que bueno, que fue un error, que fue un mal manejo, pero que no supondría... Ese error y ese mal manejo, Miguel, hay gente que dice costó de alguna forma, no olvidemos que la intervención militar de la OTAN en Libia y lo que vino después terminó costando la vida del embajador estadounidense. Este mismo tema lo hacía Colin Powell. Colin Powell tiene una cuenta abierta de Gmail o algo por el estilo y era por la que mandaba sus correos privados y sus correos de seguridad. De hecho, sus asesores de seguridad se los mandaban por ahí porque eran más funcionales que los correos del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Con lo cual es una tradición que por lo que sea funcionan más esos servidores, no los quieren usar. Y ha pasado con otros, con lo cual a Colin Powell, sin embargo, no se le ha montado nada. Sin embargo, Hillary sí tiene esos negativos que hace muy fácil que sea un pim pam pum y que la gente vaya a golpearla. Y bueno, pero han pasado muchas cosas muy graves. Por ejemplo, que Donald Trump dijese que si yo gano las elecciones usted iría a la cárcel. Mediando el poder la separación de poderes de una manera muy marcada. Directamente que él podía tomar partido en las decisiones judiciales. Ha hecho burla de cualquier tipo de minoría de una manera profundamente despectiva y pienso especialmente en aquel periodista del New York Times con una discapacidad. Todo ese tipo de cosas muestran un perfil que lo que ha hecho ha sido eso, que la campaña se ensucie mucho y que los estadounidenses le pierdan confianza a sus políticos de una manera clara y que estamos ante los dos políticos peor valorados, los dos candidatos presidenciales peor valorados de la historia de los Estados Unidos en la era moderna. Totalmente, sí, sigue. Doctor Rodrigo Pombo, cuando trata uno de ver, bueno, ¿y cuál es el contenido de estas últimas revelaciones? Básicamente la coincidencia es en que la señora Hillary Clinton realmente es de una línea un poco más dura de lo que parece, que quizás su posición sí está un poco más a favor de lo bélico. Y en este orden de ideas, ¿en qué la puede perjudicar esto? ¿Por qué resulta esto volviéndose en contra o por qué podría volverse en contra cuando precisamente esto la acercaría un poco más a lo que los electores quizás no verían en los demócratas y sí están viendo en el señor Trump? Por dos razones. La primera, el juego de los ataques. Los dos ataques que más han calado contra la campaña republicana encabezada por Trump son el tema de la mentira por los impuestos y el tema de las mujeres. Y seguramente hoy vamos a ver sobre todo el tema de las mujeres en el último debate. ¿Pero no es eso muy grave? Gravísimo. Pero, perdón la interrupción. O sea, ahí mismo uno dice, ¿qué es más grave? ¿Que el señor sea violento en su lenguaje con las mujeres o que el señor le esté diciendo a un montón de personas indocumentadas en los Estados Unidos que son la fuerza laboral, es que los voy a sacar de acá, es que les voy a construir un muro, es que aquí no vuelven a entrar los señores que tengan o que practiquen el Islam? ¿Qué es más grave? No, es que dentro del dossier de salvajadas que ha dicho, es difícil saber cuál es peor y cuál es más grave. Entre Trump y Scott. Sí, electoralmente es más peligroso lo de las mujeres. Pero lo de las mujeres es por eso lo que iba a decir. 51% del electorado. Cualquier minoría, sin embargo, es un grupo más pequeño por definición, por la propia concepto de minoría. Sin embargo, las mujeres son la mayoría. O sea, en el tema mercadeo y marketing político es más importante las declaraciones de las mujeres. No, pero le voy a dar datos. Por ejemplo, el estado de Utah, que tiene gran influencia de los mormones. Estos habían votado históricamente, tú me corriges, republicanos. Además, muy disciplinarios. Acá dijeron no. Y acá dijeron no, entre otras cosas, por el maltrato a la... Propio. ¿Perdón? Sí, por eso. Claro. Precandidato, exacto. Pero le quitaba el respaldo a Trump y al Partido Republicano precisamente por ese maltrato a las mujeres, por sobre todo. No les interesó tanto los inmigrantes, sino el ataque a las mujeres. Entonces me parece que eso es un efecto. Y continuando con tu respuesta, decía, entonces el tema de los ataques pesa. Y segundo, el ataque fundamental a Hillary era
inicialmente el que pertenecía al establecimiento, y lo decía un outsider que después terminó apropiándose del republicanismo como Donald Trump. Entonces le quedaba bien, pero ya después no le quedó bien, no caló lo suficiente ese discurso, entonces empezaron por una cosa que es muy sensible en los Estados Unidos y es la mentira. Y entonces la están destapando como la mentira, sobre todo como representante del Partido Demócrata, que supuestamente era el partido que estiraba sus brazos a la comunidad internacional y no sé qué, y el emblema de eso era Obama, y mire que no le salió tan bien. Ahora, denme sus conclusiones sobre esto. ¿Qué tan relevante sigue siendo el señor Julian Assange? Poco. O sea, sí, y cada vez menos. Tiene una posición marginal también porque ese mercado de las filtraciones tiene ya otros operadores que pueden utilizar a Assange, o que pueden servirse a la pantalla de Assange, o que pueden... Miren lo que pasó con los Panama Papers, ¿no? Claro, o sea, hay otros filtradores, la información está en red y es fácil conseguirla si tienes las capacidades técnicas mínimas, etcétera. Entonces, Assange es la punta de lanza, la imagen, pero ¿es más importante que el soldado Manning o menos? ¿Es más importante que Edward Snowden o menos? Bueno, pues ya hay una panoplia de gente, los whistleblowers, que los llaman en Estados Unidos, con los que Obama ha sido extremadamente duro, los ha perseguido con tremenda severidad, y por eso también Assange está en esa situación de recluido. ¿Qué tan relevante es Julian Assange todavía? Yo creo que tendrá destellos de destrucción, pero comparto la opinión del doctor Miguel, del profesor Miguel. Eso ya es más pasado que futuro. Sobre Trump y todo este tema de la campaña, por ejemplo, ¿cómo han visto ustedes la manera en cómo los demócratas están tratando de conquistar ese público difícil de la Florida, en donde quieren comparar ahora la figura de Trump con Hugo Chávez? Se han lanzado una serie de videos en donde muestran comentarios en donde son muy parecidos los de Trump con los de Chávez. Pero Jaime, ni siquiera se vaya a eso. Recuerdo haber entrevistado a figuras duras del Partido Republicano que dentro del Partido Republicano lo dicen. Ay, no me digas, ¿llegó el castrochavismo a Estados Unidos? Es que en la Florida sí le temen al castrochavismo, o sea, sí le temen a Hugo Chávez. Allá no padecieron, sí, claro. ¿Sí se parece a Hugo Chávez? ¿Sí se parece a Hugo Chávez? ¿Donald Trump? Se parece en una cosa, el populismo. El populismo. Claro. Yo coincido con quienes creen que hay populismo de derecha e izquierda. Mi tesis en la maestría de política fue sobre eso y es técnica. Es decir, hay populismos de derecha, hay rompimiento de las instituciones, hay un discurso agresivo y antitécnico, hay un contacto directo pueblo-líder, en fin. Y todas esas características desafortunadamente confluyen en Donald Trump. Entonces, pues creo que ese tipo de comparaciones quizás eran antipáticas para los pobres venezolanos o para algunos, pero no son descabelladas. Bueno, ahí están las posiciones. Miguel Benito, qué placer, gracias por aceptar la invitación. Un gusto. Y Rodrigo Pombo, como siempre, un placer también. El placer siempre es mío. 8:52.